Vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. El día de hoy, en lugar de enfocarme en un pasaje específico, como solemos hacer, vamos a explorar un tema muy básico, pero que muchas veces pasamos por alto. Me refiero al tema de conocer a Dios. El título que voy a estar usando es Creados para conocer a Dios. Juan capítulo 17, solo vamos a leer el versículo 3. Y dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, en esta hora te ruego, habla a nuestros corazones. Ministranos, Señor, que tu Santo Espíritu haga fructíferas estas palabras en los corazones. Te lo ruego por Jesucristo nuestro Señor, de quien acabamos de cantar, que es digno de toda gloria y de todo honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Probablemente usted ha escuchado prédicas y enseñanzas acerca del tema del conocimiento de Dios, pero la importancia, la relevancia de este tema es tal que nunca será suficiente lo que podamos predicar o hablar de este tema. Y hay una razón básica. Sin un conocimiento real de Dios, la fe cristiana se vuelve superficial o meramente religiosa. Una iglesia que no conoce a Dios corre el peligro de caer en un ritualismo o emocionalismo vacío o en el legalismo. A esto puede llevar el hecho de no conocer a Dios. Y el propósito de esta prédica es que comprendamos la importancia de crecer en el conocimiento de Dios y que procuremos hacer todo lo posible para lograrlo. Dicho en modo de pregunta, ¿me estoy conformando con conocer a Dios de manera superficial o estoy procurando tener una relación real y profunda que me lleva a vivir conforme a su voluntad? Para esto vamos a ver 5 puntos principales. Lo primero que vamos a ver es que conocer a Dios es la esencia de la vida cristiana. En segundo lugar, veremos que conocer a Dios transforma la vida de los creyentes. Luego veremos que el conocimiento de Dios protege de la falsa doctrina. Y en cuarto lugar veremos que conocer a Dios fortalece la adoración genuina. Y por último veremos que conocer a Dios impulsa la misión y el evangelismo. Así que, yendo a nuestro primer punto, conocer a Dios es la esencia de la vida cristiana. Para un creyente, lo más importante debe ser crecer en el conocimiento de Dios, conocer a Dios, tener una relación real con Dios. Sinclair Ferguson afirma que el conocimiento de Dios es el corazón de la salvación y de toda experiencia cristiana verdadera. Fuimos creados para conocerle y eso nos tendrá ocupado por toda la eternidad. Este versículo que leímos al inicio, Juan capítulo 17, versículo 3, es parte de la oración sacerdotal de Jesús antes de su arresto y crucifixión. Y como cuando leo este pasaje, me da mucha emoción recordar que Jesús oró por mí, que Jesús oró por ti. Si usted no ha leído esa oración, Juan 17, léalo.
y piense cómo Jesús oró por ti. Y en este versículo en particular, o en este capítulo completo, Jesús define la vida eterna en términos de conocimiento de Dios y de conocimiento de Él mismo. Ahora, cuando pensamos en vida eterna, a menudo pensamos en vivir para siempre. Sin embargo, Jesús nos dice que la vida eterna no es solo una duración, sino también calidad de vida. Se trata de una relación personal y continua con Dios. En otras palabras, la vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una relación real y transformadora con Dios a través de Jesucristo. ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿Y de qué se trata la vida eterna? Se trata de conocerlo, de amarlo y de vivir en comunión con Él, tanto en esta vida como en la eternidad. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Para qué existe? ¿Cuál es la razón por la que estamos aquí? A lo que responde: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero para poder glorificar a Dios, primero debemos conocerlos. No vamos a poder vivir como Él pide que vivamos sin conocerle. Ahora, el término conocer en la Biblia tiene un significado profundo que va más allá de un simple conocimiento intelectual. La palabra hebrea, yada, aparece cientos de veces en el Antiguo Testamento y tiene una amplia gama de significados que incluyen conocimiento intelectual, pero también percepción, relación íntima y experiencia. Pero el uso más significativo de esta palabra es cuando se refiere a una relación personal y profunda con Dios. No es lo mismo tener mucha información de una persona que conocer a una persona. A veces yo le pregunto, para ilustrar este punto a los estudiantes: ¿cuántos de ustedes conocen a Messi o a Ronaldo? Y ellos todos: sí, yo. Dice: no, tú tienes mucha información de él. Tú puedes saber el día que nació, el color que le gusta, los equipos que ha jugado, pero eso no significa conocerlo. Vaya conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 9. Aquí él da un mensaje de parte del Señor al pueblo de Israel. Jeremías 9, versículos 23 y 24 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Jeremías profetizó en un tiempo de crisis en Judá. Esta nación estaba al borde del juicio debido a su idolatría, injusticia y abandono de Dios. Muchos estaban poniendo su confianza en lo mucho que sabían. Muchos estaban confiando en sus posesiones, en lo que tenían. Otros se estaban gloriando del poder que tenían. Los demás me tienen que obedecer. Pero el Señor les llama la atención y les dice: en lugar de gloriarte en esas cosas, hay algo más profundo
en lo que tú debes prestar atención. Conocerme, tener una relación conmigo. Y en ese capítulo 9 de Jeremías, Dios expresa su dolor por la rebelión del pueblo y advierte sobre la destrucción que vendría a causa de su pecado. ¿Cuál? Confiar en la sabiduría, en el poder y la riqueza, ignorando a Dios. En el capítulo 2 del mismo libro del profeta Jeremías, en el versículo 13, él declara: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. En otras palabras, el pueblo había dejado de conocer a Dios. En lugar de procurar tener una relación íntima y exclusiva con Dios, se fueron a conocer a otros dioses. Pero dioses muertos que no podían hacer nada por ellos. Ahora, ¿cuántas veces nosotros actuamos de esta misma manera? ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de procurar una relación real con Dios, en lugar de procurar conocer más a Dios, empezamos a buscar nuestro propio rumbo? Jesús definió la vida eterna como conocer a Dios y a Jesucristo. Eso significa, mis hermanos, que el propósito principal del cristiano no es seguir reglas o hacer buenas obras, sino vivir en una relación real y personal con Dios. Lo demás fluye de esto. Sin un conocimiento real de Dios, la fe cristiana se vuelve superficial o meramente religiosa. Fácilmente podemos caer en lo mismo que el pueblo de Israel, cavar cisternas que no pueden retener agua. Es decir, podemos ir detrás de otras cosas que no podrán hacer por nosotros lo que solo Dios puede hacer. Y como dije en la introducción, una iglesia que no conoce a Dios corre el peligro de caer en ritualismo, emocionalismo vacío o simplemente en legalismo. De hecho, es posible que nos estemos reuniendo en nombre de Dios, haciendo muchas cosas supuestamente para Dios, sin realmente conocer a Dios. Y podemos verlo incluso con Jesús y los discípulos. Todo ese tiempo que anduvo Judas con Jesús y nunca conoció quién era Dios. Nunca tuvo una fe genuina. Déjeme insistir una vez más en esto. El propósito principal del cristiano no es simplemente seguir reglas o hacer buenas obras, es vivir en una relación real y personal con Dios. Ese conocimiento de Dios es realmente el corazón de todo el verdadero entendimiento de la vida cristiana. Citando a Ferguson de nuevo, él dice: un hombre o una mujer puede ser creyente y aún así ignorar muchas cosas, pero no podemos ser cristianos y permanecer ignorantes acerca de Dios. Es cierto que como cristianos ignoramos muchísimas cosas. Es cierto que no manejamos todas las doctrinas de igual modo, pero no puedes decir que eres cristiano y no conocer a Dios. No hay manera. Y con eso en mente quiero pasar al segundo punto.
conocer a Dios transforma la vida de los creyentes. Déjeme decirlo en palabras simples. No es posible conocer a Dios y no ser impactados y transformados. Conocer a Dios implica un cambio de vida, porque Dios mismo va transformándonos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios no es simplemente una acumulación de información o un concepto teológico abstracto. En la Biblia, conocer implica una relación viva y personal con Dios que produce una transformación real en la vida del creyente. Mientras más conocemos el carácter de Dios, más somos moldeados a la imagen de Cristo. El conocimiento de Dios no deja a nadie igual. Cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. Se puede ver eso en Éxodo 34. Y el profeta Isaías, al ver la gloria de Dios, reconoció su pecado. Clamó y fue purificado. Pablo, tras conocer a Cristo, dejó atrás su antigua vida y vivió para la gloria de Dios. Una relación real con Dios transforma el carácter, los deseos y el propósito de vida. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que conocemos a Dios? Bueno, cuando una persona conoce a Dios, aún sus pensamientos y valores cambian. Deseamos lo que Dios desea. El amor que teníamos por el pecado va disminuyendo. Y no solo eso, el conocimiento de Dios transforma la manera en que vivimos. Y eso se refleja en que empezamos a dejar hábitos pecaminosos, empezamos a cultivar el fruto del Espíritu, crecemos en obediencia y en santidad. Y si lo anterior no fuera suficiente, conocer a Dios cambia incluso nuestras relaciones. Nos hace más pacientes y misericordiosos. Nos impulsa a perdonar como Dios nos perdonó. Nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cuántas veces ha dicho usted, ay, en otro tiempo, cómo yo hubiese reaccionado? Pero por la gracia de Dios he sido transformado. ¿Cuántas veces el primer impulso hubiese sido insultar a alguien? O el primer impulso hubiese sido incluso ser agresivo con otra persona. Pero al conocer a Dios somos impactados, somos transformados. Así que mis hermanos, no se trata solo de saber quién es Dios, sino de vivir en respuesta a ese conocimiento. Nuestra meta más grande debe ser conocer profundamente a Dios y vivir transformados por ese conocimiento. Así que pregúntate, ¿estoy conociendo a Dios solo intelectualmente o realmente estoy en una relación viva y que me ha ido transformando para ser más como Cristo? Siendo nuestro país un país religioso, es raro que alguien no conozca de Dios. Es raro que alguien no haya oído algún versículo, algún canto en el barrio, que iba a la iglesia, en la escuela. Pero eso no significa que conoces a Dios, si no tienes una relación con Él. Pregúntate cómo está impactando tu vida diaria el conocimiento de Dios. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas por la presencia de Dios en ti? Así que conocer a Dios transforma
la vida de los creyentes. En tercer lugar, el conocimiento de Dios protege de la falsa doctrina. Uno de los mayores desafíos de la iglesia de hoy es la proliferación de falsas enseñanzas y distorsiones del Evangelio. En la carta a los Efesios, Pablo les advierte para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Desde el principio, Satanás ha usado la mentira para desviar a la humanidad del conocimiento verdadero de Dios. Y como acabamos de leer en Efesios, utiliza estrategias muy convincentes. En Génesis capítulo 3 vemos que Satanás distorsionó la palabra de Dios para engañar a Eva. ¿Qué fue lo que él usó? ¿Por dónde él empezó? Con que Dios dijo, ¿verdad? En Mateo 4, él hizo el mismo intento. Quiso usar las Escrituras para tentar a Jesús. ¿Y qué usó Jesús para responderle? La palabra de Dios. Conocía correctamente la verdad de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en los versículos 13 al 15, Pablo advierte sobre falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de justicia. Así que hoy en día la iglesia, el creyente está expuesto al peligro de la falsa doctrina. Y esa falsa doctrina no siempre se presenta como una mentira descarada, sino como una distorsión sutil de la verdad. La pregunta es, ¿cómo el conocimiento de Dios nos puede proteger de ese engaño? Porque el peligro es real. Y hoy en día que escuchamos tantas cosas, predicadores que escuchamos por las redes, por la radio, es fácil estar escuchando algo distorsionado y no darnos cuenta. Bueno, en primer lugar, el conocimiento de Dios da discernimiento espiritual. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me encanta cómo dice, no para los superdotados, no para los que han alcanzado la mejor academia teológica, dice para los que por el uso, la práctica, ese conocimiento que han adquirido, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente maduro que conoce a Dios profundamente puede distinguir entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a conocer a Dios, porque se ha dedicado a amar la palabra de Dios, se ha dedicado a crecer en su relación con Dios. En segundo lugar, la verdad de Dios es un ancla firme contra el error. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Esto le dice Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Qué raro que no dice ahí, si ustedes guardan los ritos,
o si ustedes asisten cada día a la iglesia, dice, si ustedes guardan o si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del error, de las falsas enseñanzas, de la mentira de Satanás. Cuando conocemos la verdad de Dios, somos inmunes al engaño. La verdad es como un ancla en medio de la confusión del mundo. No nos dejamos llevar por modas teológicas o enseñanzas falsas. Ese estudiante universitario que está en el aula del profesor y viene con esas filosofías huecas, torcidas, va a ser capaz de permanecer firme si tiene la verdad de Dios en su mente. Ese amigo no creyente que viene a ti con preguntas y con desafíos acerca de lo que tú crees, tú vas a lograr permanecer firme cuando tú profundizas en la verdad de Dios. Ahora, ¿qué es la falsa doctrina? La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Ya desde el primer siglo después de Cristo, la falsa doctrina estaba infiltrándose en la iglesia. Y muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas precisamente para abordar esos errores. Pablo exhortó a su discípulo Timoteo que se protegiera de aquellos que estaban vendiendo las herejías y confundiendo a la grey. Mira cómo él le dice, 1 Timoteo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Escuchar a una persona así es peligroso, porque te va a arrastrar consigo al error. Y como seguidores de Cristo, no tenemos excusas para permanecer ignorantes de la teología, porque tenemos todo el consejo de Dios. Tú no puedes decir, no, que eso es para los pastores, eso es para los líderes. Conocer a Dios es para todo creyente, para todos, desde el menor hasta el mayor, que todos tenemos la tarea de ir progresando en nuestro conocimiento de Cristo, en conocer a Dios, en amar a Dios. No puede ser que tengas 20 años de ser cristiano y no hayas crecido en tu conocimiento de Dios. Que estés pasmado tu crecimiento, que no puedas discernir la verdad del error. Mientras procuramos con diligencia, como le dijo Pablo a Timoteo, presentarnos a Dios aprobados, tenemos menos probabilidades de ser engañados por falsos maestros o predicadores. Así que yo te invito a que tú te preguntes a ti mismo, ¿estoy yo profundizando en el conocimiento de Dios para no ser engañado? ¿O me he conformado con lo poco que sé? ¿Puedo yo identificar falsas doctrinas cuando las escucho? Es muy fácil decir, amén, gloria a Dios. O ver un mensajito en las redes, Dios dijo que tal cosa y lo reenviamos como si fuera algo cierto, sin ni siquiera filtrarlo por la palabra de Dios. ¿Estoy yo ayudando a otros creyentes a conocer la verdad y a protegerse del error?
¿Estoy siendo discipulado por otra persona con mayor madurez que yo en la fe para así crecer? Como iglesia local, estamos tratando de proveer espacios donde puedas crecer en tu conocimiento de Dios. Miren, las actividades que hacemos, las cosas que hay agendadas, no es porque queremos tener muchas actividades. Es porque queremos crecer en el conocimiento de Dios. Los grupos pequeños o células, las damas están estudiando un libro y no es solo porque quieren o les sobra tiempo, quieren crecer en el conocimiento de Dios. El culto de oración de los jueves no es solo para tener algo durante la semana, es un tiempo para conocer a Dios mientras oramos, pero también donde recibimos la palabra de Dios. Los jóvenes tienen su grupo, pero también está la comunión con los hermanos. Qué bendición cuando podemos hablar con otro hermano, cuando podemos pedirle el consejo a otro hermano. Cuando le podemos decir a alguien, yo quiero que me discipule, yo quiero aprender más. Vamos a estudiar juntos un libro. Cuando tengas dudas sobre un tema doctrinal, no te quedes callado, no vayas por ahí a buscar en la fuente equivocada, acércate a los líderes o a algún hermano maduro, pregunta. Mis hermanos, hagamos del conocimiento de Dios nuestra prioridad para vivir en la verdad y para no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. No es un secreto que vivimos en tiempos peligrosos. Así que necesitamos permanecer firmes en el conocimiento de la verdad. El cuarto punto que vamos a ver es que conocer a Dios fortalece la adoración genuina. Y tengo que admitir que cada uno de estos puntos que estoy tratando puede ser toda una prédica, así que lo estamos viendo resumido. Y este punto que tiene que ver con la adoración es muy profundo. Tanto así que si la iglesia no conoce a Dios correctamente, su adoración será superficial, emocionalista o vacía, carente de vida. Podemos estar adorando a Dios de la manera equivocada. El no conocer a Dios puede llevarnos a una adoración superficial. En la conversación con la mujer samaritana, Jesús le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y note que le puso un adjetivo. No dice cuando los adoradores, sino que resalta que los verdaderos adoradores, porque hay muchos que están adorando, pero no lo están haciendo en espíritu y en verdad. La adoración genuina no puede existir sin un conocimiento verdadero de Dios. Lo que creemos acerca de Dios afecta directamente cómo lo adoramos. Si tenemos una visión equivocada de Dios, nuestra adoración será defectuosa. Si conocemos a Dios como Él se ha revelado en la Escritura, nuestra adoración será profunda y verdadera. Y cabe señalar que la adoración no es solo una actividad externa, más bien es una actividad que proviene del corazón y es dirigida por el Espíritu Santo. Por tanto, no podemos adorar a Dios como queremos. Déjame inventarme una nueva manera de adorar a Dios. No, debemos adorar a Dios como Él dijo que lo adoremos. Ahora, ¿cuáles son
los peligros de una adoración sin conocimiento? Bueno, en primer lugar, como ya dije, podemos caer en un ritualismo vacío. Y esto ocurre cuando las prácticas externas de adoración se realizan sin una verdadera relación con Dios, o lo hacemos desde un corazón que no está comprometido con Él. Es cuando se cumplen tradiciones religiosas, venimos y cantamos porque no sabemos esa canción, asistimos a la iglesia o realizamos actividades devocionales de manera mecánica, sin un verdadero entendimiento, sin un verdadero amor por Dios. Hemos visto últimamente muchísimas personas que servían a Dios predicando o cantando, y luego nos enteramos, no, que él dijo que no era cristiano. Porque tú puedes estar haciendo todo lo de un cristiano sin ser un verdadero cristiano. En una discusión que sostenía Jesús con algunos de los escribas y fariseos, recogida en Mateo 15, en los versículos 7 al 9, Él les dijo: y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Qué triste sería que Dios nos diga eso como iglesia. En vano me están rindiendo culto. Eso sería muy triste. Pensando en la adoración congregacional, pensando en nosotros como iglesia, miren algunas de las maneras en las que se puede manifestar ese ritualismo vacío, el tradicionalismo que muchas veces no deja que adoremos a Dios como debemos hacerlo. Primero, cuando asistimos a los cultos solo por costumbre o por apariencia, sin una verdadera devoción a Dios. ¿Por qué tú estás en la iglesia? Bueno, porque hoy es domingo. Tocaba ir al culto. ¿Y qué aprendiste en el culto? Nada. Ya se me olvidó. ¿Y cuáles fueron las canciones? Lo hacemos ya muy mecánico. Hemos perdido a veces la pasión. Como decía David, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Dios iremos. Yo estoy ahí porque quiero alabar a Dios. Yo estoy ahí porque es mi deleite glorificar a Dios, adorar junto a los hermanos, cantar, ser edificado mediante la palabra de Dios. Otra manera, se canta sin meditar en la letra, sin conexión con lo que se está proclamando. Gracias al Señor, y no lo digo con arrogancia ni orgullo, pero gracias al Señor que estamos cantando canciones que adoran a Dios. Es triste que hay iglesias que aún se han cantado canciones no cristianas para alabar a Dios. Y no es una exageración, porque quizá lo que más preocupa es lo bonito que va a sonar, o lo lindo de la letra, o cuánta emoción produce en nosotros, en lugar de preguntarnos, ¿realmente estoy adorando a Dios? Cuando se participa en la cena del Señor o en el bautismo sin comprender su verdadero propósito. ¿Para quién es la cena del Señor?
¿O quiénes se deben bautizar? Los que son discípulos de Cristo. Si tú eres un seguidor de Cristo, tienes que obedecer el mandato de bautizarte. Y luego de bautizarte, el otro sacramento que dejó el Señor es la cena del Señor. Pero muchas veces lo hacemos de manera mecánica también, sin ni siquiera entender por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Cuando se repiten frases religiosas de manera automática, sin convicción en el corazón. Volviendo a la pregunta de cuáles son los peligros de una adoración sin conocimiento, lo segundo a mencionar es que se corre el peligro de una adoración basada en emociones sin fundamento bíblico. Y esto lleva a que se le dé más importancia a la estética del servicio que al contenido del mensaje. Por eso mucha gente, cuando va a una iglesia y ve que no hay muchos instrumentos musicales, no, aquí yo no me quedo. O si las sillas no son muy cómodas, aquí no me voy a quedar. Ahí hace mucho calor. Porque están más preocupados de lo externo que de lo que Dios quiere tratar con su vida. ¿Y qué pasa? Que también se mide la efectividad de la adoración por el estilo de la música o la emoción que genera en vez de por la verdad proclamada. O muchas veces se llega a creer que ciertas posturas físicas garantizan una verdadera adoración cuando el corazón puede estar lejos de Dios. No es el que se pasa 5 horas de rodillas el que más santo es el que tiene un corazón para Dios, un corazón dispuesto a conocer a Dios. Un tercer peligro de la adoración sin conocimiento de Dios es que puede llevar a la idolatría. En lugar de adorar al Creador, adoramos lo creado. Podemos adorar, sí, pero ¿a quién o a qué estás adorando? Si no conoces bien a Dios, puedes estar adorando lo equivocado. ¿Cómo evitamos estos peligros? Bueno, no puedo decirle otra cosa más que profundiza en el conocimiento de Dios para que tu adoración tenga sustancia y sea al único que es digno de toda gloria y de toda honra. Conoce a Dios, ten una relación real con Dios, vive en obediencia a Dios, no solo cuando vienes a congregarte, sino en tu vida diaria. No dejes a Dios encerrado en el templo. No dejes a Dios cuando te vayas, porque a veces actuamos como que Dios nada más está en el templo. Y nos vamos y nos olvidamos ya de vivir una vida piadosa. La vida de adoración es una vida continua. Donde quiera que estás, lo que sea que haces, debe ser una actitud continua de adoración a Dios. Examina tu corazón. Procura una relación real y continua con Dios. Te pregunto, ¿estás tú adorando a Dios con un corazón sincero o simplemente lo haces como una rutina religiosa? Piensa en esto. Analiza cómo está tu corazón al momento de adorar a Dios. Vamos a nuestro último punto. Conocer a Dios impulsa la misión y el evangelismo. El conocimiento de Dios no solo transforma al creyente de manera personal, sino que también lo motiva a compartir las buenas nuevas de salvación con otros.
Cuando comprendemos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, sentimos un impulso natural de llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que no lo conocen. Cuando tú conoces algo muy bueno, tú lo recomiendas. Si tú vas a un restaurante y no te gustó, tú le vas a decir al otro, no vaya a ese lugar, eso es malísimo. Ahí la comida no sirve, o ahí tardan demasiado, o el precio es muy caro. Pero cuando tú encuentras uno que es bueno, decir, mira, vamos, yo quiero ir contigo cuando vuelvas, porque nos gustó. Si realmente tú has descubierto en Dios un tesoro, si el conocimiento de Dios te está transformando, tú quisieras que otro también disfrute de eso. El apóstol Pablo, después de su conversión, fue impulsado a predicar el evangelio en todas partes. En Hechos capítulo 9, versículo 20, inmediatamente él comenzó a proclamar a Cristo, mostrando cómo el amor y el conocimiento de Dios lo movieron a la misión. El creyente que conoce a Dios no puede permanecer en silencio, sino que siente una responsabilidad por llevar el evangelio a quienes aún no lo han escuchado. Y el conocimiento de Dios incluye comprender su plan final. ¿Y cuál es ese plan? Que toda la creación reconozca que Cristo es el Señor. Y esto nos impulsa a participar activamente en la misión de Dios, sabiendo que nuestra labor en el Evangelio está alineada con este propósito. Filipenses 2, 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, que nuestro conocimiento de Dios nos lleve a proclamar a los que aún no le han conocido a Él el mensaje del Evangelio. Si todo está apuntando a que un día todo el mundo lo tiene que proclamar y se nos dio la misión de ir y hacer discípulos, no nos quedemos tranquilos, demos a conocer a Dios. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Vimos que la vida eterna no es solo una existencia sin fin, sino una relación real y transformadora con Dios a través de Jesucristo. Que conocer a Dios significa vivir en comunión con Él, obedecerlo, amarlo y experimentar su gracia y verdad. Jesús recalca que Dios es el único Dios verdadero, diferenciándolo de los dioses falsos, y la vida eterna no es simplemente creer en alguna divinidad, sino en el Dios revelado en las Escrituras. Vimos que conocer a Dios produce transformación en nuestras vidas, que no es posible conocer a Dios y vivir opuesto a lo que Él ya ha preparado para nosotros. También vimos que conocer a Dios nos conduce a una adoración profunda y verdadera, además de que nos impulsa a compartir el Evangelio con los demás. La pregunta más importante ahora es, ¿realmente conoces a Dios? ¿Realmente conoces tú a Dios? Y esta pregunta viene dada para dos grupos distintos. Primero, para los que tienen tiempo siendo parte de una iglesia, pero se han conformado con llevar una vida religiosa. Aquellos que se sienten satisfechos porque son fieles cumpliendo muchos ritos y tradiciones,
pero que su corazón está lejos de Dios. Si ese es tu caso, tengo para decirte que Dios está más interesado en tener una relación contigo, personal, viva, real, que en que tú hagas cosas para Él. Cualquier cosa que tú hagas para Dios sin conocerle a Él es en vano, es vacío, no tiene valor delante de Dios. Lo primero que necesitas es darle tu corazón a Dios. No se trata de impresionar a Dios haciendo cosas para Él, se trata de una relación profunda y real con Él. No te engañes a ti mismo pensando en que porque vas a la iglesia o haces un devocional ya conoces a Dios. Es mucho más que esto. Es de verdad vivir para Dios. Yo tuve una conversación con una joven esta semana que me impactó mucho porque yo le dije al final, wow, yo veo en ti ese primer amor que habla, del que habla Dios, porque la veía tan emocionada y ella me decía, porque cuando yo estoy fregando y yo estoy hablando con Dios y yo pienso y le hago pregunta a Dios y a veces yo digo, bueno, otros me verán y dirán que yo estoy loca, pero ella lo decía con esa emoción de saber que está en una relación con Dios, que puede estar haciendo lo que esté haciendo y está en comunión con Dios. Así que pregúntate, ¿estoy yo priorizando mi relación con Dios? ¿Estoy yo adorando a Dios desde un corazón que lo conoce a Él, que quiere estar cerca con Él, o lo estoy haciendo de una manera superficial y mecánica? ¿Está el conocimiento de Dios impactando y transformando mi vida? El segundo grupo al que me quiero referir es a los que no tienen y nunca han tenido una relación con Dios. Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo y por medio de su palabra escrita, la Biblia. Es posible conocer a Dios y tener una relación real con Él porque Cristo hizo posible esto. Por medio de Cristo podemos ser reconciliados con Dios. No por lo mucho que tú puedas hacer para impresionar a Dios, no por lo mucho que tú sepas acerca de Dios, sino porque Cristo hizo posible poder conocer a Dios de verdad. Él es el camino, la verdad, la vida. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. ¿Qué se necesita hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Entregar tu vida a Cristo, arrepentirte de tus pecados, convertirte en su discípulo. Y Él te hace nacer de nuevo. Él te hace experimentar lo que es una vida transformada en Cristo. Quiero invitarla a que se ponga de pie. Y ahí donde está, cierra tus ojos y habla con Dios. Y piensa, ¿realmente te conozco, Señor? Y si todavía no tienes una relación profunda y real con Dios, si realmente no conoces a Dios, no te vayas de aquí sin decirle, yo quiero conocerte. Yo quiero una relación real contigo, Señor. Quiero que mi vida sea transformada al conocerte a ti. Señor, gracias por Jesucristo, por medio de quien tenemos reconciliación y por medio de quien podemos conocerte, tener una relación real contigo. En esta mañana, Señor,
quiero rogarte, perdónanos si te hemos estado adorando de una manera superficial y vacía. Perdónanos si no hemos hecho lo suficiente para conocerte, para crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor. Queremos deleitarnos en tu presencia, queremos disfrutar de ti por siempre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.